Si estás buscando la versión completa de las historias que hablan de niveles más altos de conciencia, no apartes la atención y quédate hasta el final. Lo que sigue no es un simple discurso, es el primer giro de una cerradura antigua. No siempre se abre cuando alguien, del otro lado de las palabras, está listo para escuchar de un modo distinto. Se abre cuando las cosas que diste por obvias empiezan a perder su rigidez y dejan entrever fisuras por donde entra la luz. Puede que en este instante sientas una sutil inquietud, como si el tiempo se aflojara apenas lo suficiente para dejarte mirar detrás del telón. Ese ligero desajuste no es un error del mundo, es la invitación. Desde épocas que hoy llamamos mitos, hubo quienes afirmaron que la realidad no se agota en la materia visible, que la forma es la última estación de un viaje que comienza en otra parte. En Egipto, esa certeza tomó el nombre de una conciencia que cruzaba culturas y siglos con distintos rostros. Thoth, Hermes, Tauti, Enoch. No era un dios que exigiera genuflexiones. Era un custodio del lenguaje que la creación usa cuando todavía no hay palabras. Un escriba que no trazaba signos en piedra, sino patrones en la trama invisible con la que el universo teje sus figuras. Por eso el ibis, sobre su cabeza, no era ornamento caprichoso. Esa ave pisa barro y planea en el aire. Habita lo denso y lo ligero. Es puente. Lo que simboliza sigue vigente. Hay un pasadizo entre lo que medimos y lo que solo percibimos cuando la mente calla lo suficiente. Y ese pasadizo no está fuera, está en la manera en que miras. Se dijo que Thoth dejó mapas, no mapas de rutas para alcanzar ciudades, sino mapas que enseñan a reconocer la geometría de lo real cuando el juicio se suspende un instante. Las tablas esmeraldas son, para muchos, un eco de esos mapas. Su frase más repetida: como es arriba, es abajo, como es adentro. Es afuera rara vez se toma en serio. Se la cita, se la gusta, se la archiva. Y, sin embargo, ahí hay una ley de funcionamiento. Arriba no es el cielo físico, ni adentro es el romanticismo de la introspección. Arriba es el orden más sutil, la arquitectura que antecede a la materia. Adentro es el campo desde el cual emites, el suelo donde germinan tus actos. Si ese campo vibra en incoherencia, el mundo parecerá fragmentado. Si ese campo recupera coherencia, el mundo empieza a responder. Esta frase no requiere fe, requiere honestidad. Pide observar con frialdad donde repites lo que dices que no deseas, donde alimentas con emoción lo que declaras rechazar. Ahí trabaja la correspondencia. Quien escucha esto con prisa quiere pruebas, como si la verdad, despojada de laboratorio, perdiera su peso. Pero no todo lo verdadero cabe en un gráfico. Antecede a los instrumentos la experiencia. Y si eres minucioso contigo mismo, recordarás instantes en que la realidad pareció doblarse. Decisiones que, tomadas desde un lugar sereno, encontraron con facilidad puertas abiertas que antes eran muros. Encuentros que se produjeron con puntualidad extraña, cuando tu estado interno dejó de vibrar en urgencia. Ideas que se organizaron en secuencias claras, solo cuando dejaste de empujarlas. No es superstición, es otra manera de decir que el campo ese adentro vivo es la matriz donde lo visible toma forma, y la frase de Thoth funciona como un espejo que no embellece ni deforma, refleja. Hay, por supuesto, un relato contrario. Dice que el mundo es un engranaje impersonal, que la conciencia es una secreción sofisticada del cerebro y que la libertad no es más que un cálculo. Ese relato construyó ciudades y máquinas, y ha sido útil para tareas enormes. Pero cada utilidad tiene su límite, y cuando pregunta por sentido, por belleza, por qué, el
ruido del engranaje no responde. Las tradiciones que llevan la firma de Thoth no niegan la máquina. Señalan que la máquina trabaja dentro de un tejido mayor, un orden inteligente que no se reduce a piezas. Llamaron a ese orden mente, no en el sentido psicológico, sino como inteligencia que sostiene lo que existe. El todo es mente, el universo es mental. Reza otro de los principios. Dicha así, la frase parece abstracta, vivida, se vuelve práctica. Mental quiere decir vibratorio. La creación no parte de objetos, parte de patrones, y los pensamientos, cuando son algo más que ruido, son patrones con densidad, frecuencias que afinan o desafinan la sala donde tocas tu vida. Si la materia es la música que ya suena, la vibración es la partitura. Y esa partitura, en gran medida, se escribe en ti. Por eso algunas tradiciones llamaron templo al cuerpo, no por mística ingenua, sino porque es recinto donde un orden sutil se concreta en gesto, hábito, palabra. Cuando dejas que tu estado interior se desborde en acciones, firmas con tus actos el tipo de mundo que habitas. El cuerpo, lejos de ser enemigo, es aliado que te devuelve con fidelidad lo que sostienes. Si algo duele de forma persistente, no el accidente, no la contingencia, sino la repetición, es sensato preguntarte qué pauta alimentas, no para culparte, sino para recuperar gobierno. El templo no es un altar para castigos, es un espacio donde se restablece la medida. Esa medida es la coherencia, no es la perfección rígida que se quiebra ante el primer imprevisto, es la concordancia entre lo que sientes, piensas y haces. Allí, dicen los viejos textos, empieza la verdadera magia. Una persona coherente altera el campo que pisa. Quien no desperdicia su atención en 1000 direcciones y elige sostener una con limpieza, produce efectos. Quien no agita emoción pequeña y la convierte en sustrato de todo, sino que cultiva emociones amplias. Gratitud, respeto, reverencia, produce efectos. Quien no se promete en teoría y se desmiente en práctica, produce efectos. En esa simpleza se ofende el orgullo del que busca fórmulas grandilocuentes. En esa simpleza, sin embargo, trabaja el código. Thoth era parco para escenografías y generoso en llaves. No te detengas en el símbolo. Atraviesa. Atraviesa significa mirar detrás de la imagen. Las máscaras que levantaron los sistemas no se sostienen sin tu consentimiento. La obediencia a narrativas que te empequeñecen. La adicción a distraerte de lo esencial. La obediencia al miedo como brújula universal. Todo eso requiere de tu firma diaria. Y, aún así, no te culpes. A la inercia se la vence primero reconociéndola. Lo sutil de este camino no es criticar el mundo, sino retirar tu energía de lo que no quieres seguir amplificando. Esa renuncia no es huida, es selección de frecuencia. Lo que no alimentas se apaga, lo que sostienes crece. Ese mecanismo, el mismo que rige el jardín, rige el campo en que vives. Puedes discutirlo, o puedes comprobarlo, que no te engañe el entusiasmo inicial ni te hunda la impaciencia. Este no es un recorrido para coleccionar sensaciones, sino para madurar una mirada. Entre las herramientas que toda escuela seria repite, por más que cambie el lenguaje, hay 3 que conviene nombrar sin teatro. La atención que no se desgasta, la emoción que no se degrada en capricho y la claridad que ordena intención y acto. Donde esas 3 confluyen, lo invisible coopera, no porque obedezca a tu capricho, sino porque reconoce una señal limpia en medio del ruido, y cuando el ruido baja, oyes mejor. Si hasta aquí el hilo se sostuvo, quizá notes que esta introducción no cierra, sino que abre, es deliberado.
Los viejos maestros desconfiaban de la conclusión temprana porque saben que la mente, contenta con una idea bonita, se duerme. Prefiero dejarte con una imagen que no concluye. Piensa en ti como en alguien que entra por primera vez en un recinto sin ventanas, donde, a fuerza de costumbre, aprendió a vivir con lámparas artificiales. Alguien te toca el hombro y te indica una puerta estrecha. No promete un paisaje ni vende un paraíso. Solo dice, afuera hay cielo. El gesto es mínimo. La decisión, tuya. Si giras la cerradura. El resto del camino los símbolos, las pruebas, las correspondencias, las geometrías vendrá después, en la intemperie de lo real. Aquí solo se trataba de ello, de oír el clic de una llave que empieza a girar. Si la primera llave apenas rozó el cerrojo, ahora comenzamos a empujar la puerta hacia adentro, y lo que se despliega no es un paisaje externo, sino un eco en tu propia memoria más antigua. Porque antes de que tu nombre fuera pronunciado, antes incluso de que tu cuerpo respirara por primera vez, hubo una vibración que decidió encarnarse en este plano. Esa vibración, los sabios la llamaban chispa, y Todd la describía como un fragmento consciente del tejido eterno. No es casualidad que su figura apareciera una y otra vez en distintas culturas. Hermes en Grecia, Enoc en las escrituras hebreas, Tauti en el Nilo, cada uno recordando a los pueblos que lo visible es apenas la piel de un misterio mayor. La constancia de su presencia a través de milenios no responde a la fantasía de los mitos, sino a la necesidad de preservar una verdad que el poder humano siempre intentó silenciar. Imagínate por un momento la Atlántida, no como un cuento para distraer niños, sino como una civilización que alcanzó una armonía tecnológica y espiritual que hoy apenas intuimos en nuestra ciencia. Allí, dicen, no gobernaba la fuerza de las armas, sino la sabiduría, y Todd reinaba como sacerdote, rey, guiando con la convicción de que la conciencia era la base de toda creación. Cuando la catástrofe se precipitó y las aguas sepultaron aquel continente, no se extinguió la luz, se trasladó. Todd llevó consigo el fuego del conocimiento, no para imponerlo, sino para sembrarlo en un suelo fértil que siglos más tarde se llamaría Egipto. Desde entonces, el Nilo no fue solo un río, fue un espejo de otra memoria, un cauce por donde fluyó lo que los hombres llamaron hermetismo. Pero ¿qué es lo que realmente se preservó? No fueron templos, ni coronas, ni armas, sino códigos, códigos inscritos en geometrías, en símbolos, en relatos que parecen mitos, pero que encierran ecuaciones de vibración. La tabla esmeralda es el emblema de todo esto, un objeto imposible de corromper, tejido en un material que la tradición describe como capaz de transmutar la luz misma. En esas líneas, cada palabra es un acorde, cada frase una frecuencia, y quien se atreve a leer más allá de las letras, descubre que el texto no enseña, activa, como si detrás de la tinta hubiera una melodía, un ritmo que no se escucha con los oídos, sino con la memoria profunda del alma. Este principio, como es arriba, es abajo, como es adentro, es afuera, no es una sentencia poética, es el mapa de navegación. Nos recuerda que no hay separación, que el cosmos entero se refleja en la célula de tu cuerpo, que el pulso de una estrella guarda resonancia con el latido de tu corazón. El macrocosmos y el microcosmos no son esferas apartadas. Son espejos enfrentados que se revelan mutuamente. Comprender esto es entender que todo lo que ves afuera es moldeable desde lo que sostienes adentro, y que cada gesto interno repercute en la arquitectura de lo externo. Los iniciados lo sabían,
y guardaban silencio, porque el silencio no es vacío, es resonancia que no se dispersa. Transmitían de maestro a discípulo, no en papiros que pudieran quemarse, sino en vibraciones que encendían directamente la memoria del otro. Por eso, cuando lees las enseñanzas de Todd, no tienes la sensación de aprender algo nuevo, sino de recordar, como si siempre hubiera estado allí, esperando que alguien pronunciara las palabras exactas para que la puerta se abriera. En esta memoria se encuentra también la advertencia. Los sistemas de control, en todas las épocas, temen al individuo que despierta, no porque adquiera un poder destructor, sino porque se vuelve ingobernable. Quien comprende que el mundo es reflejo de su campo interno, no necesita mediadores, ni templos externos, ni jerarquías religiosas. Esa soberanía es la mayor amenaza para cualquier poder externo. Por eso, la sabiduría fue escondida, disfrazada, transformada en dogma, distorsionada para que la verdad quedara enterrada bajo capas de símbolos malinterpretados. La frase, como es arriba, es abajo, fue convertida en muletilla vacía, despojada de su potencia vibracional. Y sin embargo, aquí estamos, escuchando de nuevo el eco. Porque lo que fue silenciado nunca desapareció del todo. Se refugió en la vibración, en la memoria del alma, en los símbolos que resisten el paso del tiempo. Si sientes que algo se mueve en tu interior, si una parte de ti reconoce estas palabras como si fueran tuyas, es porque la llave está girando. No se trata de convencerte, se trata de recordarte lo que ya sabes. Y la pregunta que queda flotando no es menor. ¿Qué significa vivir desde esta correspondencia? ¿Qué implica caminar por el mundo sabiendo que lo externo y lo interno son espejos inseparables? Esa es la senda que vamos a abrir en el siguiente tramo. Porque no basta con recordar la ley, hay que encarnarla, y ahí comienza la verdadera transformación. Hay un punto en la vida, a veces, apenas un instante, donde la percepción cambia de textura y ya nada vuelve a verse igual. No es un efecto espectacular, sino un corrimiento. Lo que antes parecía sólido empieza a mostrar costuras, y detrás de esas costuras se asoma una lógica más amplia que durante años habías sentido a medias, como una melodía que no lograste tararear hasta que, de pronto, la recuerdas completa. Esa experiencia no es privilegio ni misterio exótico. Es la forma en que la conciencia se estira cuando se le permite. Y en ese estiramiento nace un ojo que no depende de luz física para ver. No te lo imaginan los templos ni los libros. Lo reconoces en la quietud de la atención. En ese instante en que la mente se aquieta y la palabra deja de ser reina, el ojo oculto del que hablaban los iniciados no es una imagen, es una función. Ver patrones donde la mirada común solo registra objetos. Ver el pulso detrás de la forma, la cuerda vibrante que sostiene cada gesto, cada accidente, cada coincidencia. En ese registro, la vida muestra su arquitectura. No somos meramente observadores, sino nodos inscritos en una trama que responde. El tejido no es metáfora. Tiene reglas que los antiguos codificaron por siglos como principios y símbolos. Uno de esos principios dice, en una simplicidad que hiela, lo que ocurre afuera es espejo de lo que sostienes adentro. No es culpabilizarte ni confortarte. Es ofrecer una herramienta de lectura. Si la ira es tu hábito, el mundo te devolverá situaciones que aviven esa frecuencia. Si la gratitud se vuelve práctica, el mundo responderá con rutas nuevas. No se trata de magia inmediata, sino de correspondencia, una sinfonía en la que la nota que mantienes con claridad termina orientando la partitura. Cuando el ojo que reconoces se afina,
distingues aquello que antes confundías. La coincidencia, que es guía. La repetición, que es lección. La persona que aparece como espejo y no solo como otra cosa. Abrir esa percepción implica un trabajo que no es heroico ni glamoroso, es minucioso. Requiere aprender a percibir la vibración que subyace, a identificar qué emociones están funcionando como programadores automáticos, a desactivar la inercia que reproduce lo mismo por comodidad. No se trata de negar la complejidad de la vida ni de fingir que todo es positivo. Se trata de mirar con la honestidad de quien ya no quiere delegar su poder. En esa honestidad hay ternura. Comprender que las repeticiones dolorosas no te definen. Solo te han enseñado una misma lección reiterada hasta que, por fin, decides atenderla. Atenderla es un acto humilde y formidable. Implica desandar hábitos, bajar la velocidad del impulso, escuchar la raíz más que el síntoma, y hacer del cuerpo un templo de comprobación más que un juzgador, porque el cuerpo no miente. Si tienes dolor recurrente, busca el patrón no como diagnóstico moral, sino como información práctica. ¿Qué emoción sostenida ha estado organizando esa resonancia? ¿Qué historia interna pide ser vista para disolverse? Los iniciados llamaban a este proceso escucha sagrada. Colocar la atención sin juicio sobre la herida y dejar que el campo revele su lógica. En esa escucha, la mente aprende a callar sus urgencias y la conciencia empieza a operar con un pulso más antiguo, más fiable. No se trata de curas rápidas ni de promesas milagrosas. Se trata de restaurar coherencia entre lo que sientes, lo que piensas y lo que haces, hasta que el campo empieza a responder con orden donde antes había ruido. Esa coherencia, repito, no es perfección sino fidelidad. La constancia en una dirección, el sostener una calidad vibracional, aunque el entorno presione otra cosa. Cuando eres fiel a tu frecuencia, el mundo se hace eco y las rutas aparecen donde la lógica previa decía que no había nada. Hay que entender esto sin romantizar. La vida sigue presentando desafíos y contratiempos. La diferencia es que, con coherencia, dejas de ser arrastrado por el patrón ajeno y empiezas a intervenir con intención clara. Es una alquimia práctica. No transmutas lo externo por decreto, sino que reconfiguras las condiciones internas para que aparezcan opciones antes invisibles. Es como afinar un instrumento. Cuando la nota de referencia está limpia, la música fluye. Los símbolos que heredamos desde las escuelas antiguas son mapas compactos de esta práctica. Un símbolo no es ornamentación, es una receta de resonancia. Contemplar un símbolo con presencia no activa una superstición, activa una memoria, la disposición profunda de la conciencia que reconoce una geometría. Por eso los maestros escondían enseñanzas en figuras, porque sabían que la lectura intelectual se desgasta, mientras que la memoria vibracional perdura y despierta cuando se la toca con atención. No es que los signos tengan poder mágico por sí mismos, es que sirven como gatillos para la percepción cuando quien los contempla está dispuesto a bajar la defensa del juicio, y al bajar esa defensa, descubres otra verdad inevitable. La separación es una construcción práctica, no una frontera ontológica. Lo que llamas yo y otros son corrientes de la misma red, cuya frontera se define por la intensidad de tu atención. Obsérvalo en un encuentro. Si te acercas con miedo, la relación polariza y reproduce distancia. Si te acercas con curiosidad y centro, la relación se vuelve campo de aprendizaje. No es un romanticismo terapéutico, es una ley funcional. El tejido responde a la calidad con la que lo atraviesas.
Al comprender esto, muchas estrategias de vida cambian. Ya no buscas manipular el entorno, buscas afinarte para que el entorno muestre su potencial. La ciencia moderna ofrece ecos inquietantes de estas intuiciones, no para resolver el misterio, pero sí para señalar que no estamos hablando de accionar retórico. Los experimentos sobre el efecto del observador, las investigaciones sobre campos eléctricos y magnéticos generados por el corazón, los estudios sobre la plasticidad neuronal, todos apuntan a una correlación entre la cualidad de la conciencia y la organización de la materia viviente. No son verdades cerradas y no deben convertirse en dogma. Son pistas que legitiman la práctica de volver la atención hacia adentro sin desdorar la experiencia directa. Porque la validación final no vendrá de tablas ni gráficos. Vendrá de comprobar en tu propia vida cómo se modifican las condiciones cuando tu frecuencia deja de ser dispersa. Este trabajo no es un atajo, es una disciplina espiritual aplicada. Se aprende con rituales sencillos, detener la palabra vana, observar el patrón repetido, sostener una emoción elevada por tiempo, volver a elegir cuando la inercia te empuja. Son prácticas que parecen humildes y, justamente por eso, son poderosas. La transformación real ocurre en lo pequeño, en la fidelidad diaria, en el contorno de tus minutos. Y al desplegarse la transformación, percibes otra cosa aún más radical, la posibilidad de cooperar con lo que en el mundo llama, sin metáfora, orden emergente. No buscas dominar la vida, buscas alinearte con su movimiento más profundo y dejar que la forma cree consonancia con la sustancia. En esos momentos, cuando la coherencia se sostiene, la experiencia del tiempo se modifica. Las urgencias se vuelven menos absolutas. Las decisiones se clarifican. El sentido se vuelve más evidente. No porque todo se vuelva fácil, sino porque tu relación con la dificultad cambia, de reacción pasiva a intervención creativa. Y así, paso a paso, el ojo que viste la vibración empieza a transformar la manera en que caminas el mundo. Ya no importan tanto las circunstancias por sí mismas. Importa la frecuencia con la que las atraviesas. Esa frecuencia es la que, en última instancia, determina la música que escuchas. Hay un rumor antiguo que atraviesa todas las culturas. La idea de que lo que ocurre en las estrellas no está separado de lo que late en el corazón humano. Los egipcios lo cifraron en geometrías sagradas. Los griegos lo transmitieron como axiomas herméticos. Los alquimistas lo preservaron como fórmulas ocultas. Como es arriba, es abajo, como es adentro, es afuera. Esa frase, repetida y banalizada, es sin embargo el compás secreto con el que la realidad se organiza. No habla de metáforas bonitas, habla de estructura. Cada átomo vibra siguiendo leyes que son las mismas que rigen galaxias enteras, y el latido de tu corazón obedece al mismo pulso que hace girar las constelaciones. La correspondencia no es un juego intelectual, es la raíz de toda alquimia, porque revela que no hay fronteras absolutas, solo escalas de un mismo patrón. Cuando comienzas a mirar con atención, descubres que nada está aislado. El modo en que respiras afecta al modo en que piensas. El modo en que piensas condiciona la química de tu cuerpo. La química de tu cuerpo colorea la forma en que te relacionas, y esas relaciones alimentan de nuevo tus pensamientos. El círculo nunca estuvo roto, solo que preferiste imaginar segmentos. Los iniciados llamaban a esto el tejido de resonancia, un entramado donde cada gesto se refleja en otra parte. Comprenderlo es dejar de creer en accidentes absolutos
y empezar a ver cadenas de correspondencias. Una enfermedad crónica ya no es solo un azar biológico, sino la cristalización de un patrón vibracional sostenido. Una coincidencia significativa deja de ser casualidad y se muestra como respuesta del campo a tu frecuencia. El poder de este principio está en que devuelve soberanía, porque si lo externo refleja lo interno, cambiar desde dentro tiene efecto real. No significa que la vida se pliegue a cada capricho, sino que la calidad de tu vibración influye en el tipo de experiencias que emergen. El mundo, como un lago, refleja el cielo. Si el cielo interno está nublado de miedo, el reflejo será oscuro. Si se despeja con claridad, el agua mostrará otra luz. Este conocimiento fue guardado como un tesoro y también como un secreto peligroso, porque quien lo encarna deja de ser manipulable. Ya no depende de dogmas ni de autoridades para sentir poder. Lo reconoce en su propia coherencia, y esa independencia es la amenaza más grande para cualquier estructura de control. Observa cómo funciona en lo simple. Si sostienes durante días una emoción de enojo, atraes situaciones que la confirman, como si el mundo te escuchara y quisiera obedecer esa orden vibracional. Sí. En cambio, cultivas deliberadamente la gratitud. Comienzan a aparecer encuentros, soluciones, sincronicidades que parecían imposibles. No es magia superficial, es física del alma. El campo organiza probabilidades en torno a la frecuencia más sostenida. Por eso los textos herméticos insisten tanto en la constancia. No basta con un destello de claridad. Lo que moldea la realidad es la vibración mantenida. El ojo que ya has empezado a abrir te muestra esto de manera directa. Cuando lo invisible se vuelve perceptible, entiendes que cada gesto interno es una semilla. La pregunta que nace entonces es inevitable. ¿Qué siembro a cada instante? ¿Qué patrones alimento sin darme cuenta? La ley de correspondencia no negocia, refleja. Y lo que refleja no es lo que dices desear, sino lo que realmente sostienes. Esa verdad puede incomodar, pero también libera, porque si hasta ahora tu mundo fue espejo de incoherencias y miedos, nada impide que se vuelva espejo de tu claridad. El poder de cambiar está en ti, y siempre estuvo. Los alquimistas lo sabían cuando hablaban de convertir plomo en oro. No hablaban de metales, hablaban de vibraciones. El plomo era la densidad emocional, la pesadez de hábitos oscuros, el peso de pensamientos repetidos. El oro era la conciencia purificada, la vibración elevada que brilla porque ya no depende de disfraces. Esa transmutación ocurre en el horno secreto del alma, y el principio de correspondencia es el fuego que la hace posible. Lo que transformas adentro resuena afuera, y el afuera confirma el cambio con señales que solo tú sabrás reconocer. Mira la naturaleza. El árbol no lucha por dar fruto, lo da porque internamente sostiene la vida que lo alimenta. El río no finge ser agua, fluye porque su esencia es corriente. De la misma manera, la coherencia interna no necesita forzarse. Se expresa naturalmente cuando eliges dejar de sostener lo que ya no corresponde. El reflejo externo llega como consecuencia inevitable, y así, poco a poco, descubres que no hay separación. El cosmos entero vibra en tu respiración, y tu respiración es un hilo que te conecta con el cosmos. En este punto, la visión hermética ya no es teoría. Empiezas a sentir que las fronteras entre lo visible y lo invisible se disuelven, que cada instante encierra una resonancia secreta, y que tu tarea es aprender a escucharla sin miedo, porque lo que escuchas no es extraño ni ajeno. Es tu propia voz multiplicada en el espejo del universo, en el silencio de las noches antiguas,
Cuando el hombre alzaba los ojos hacia un cielo plagado de estrellas, comprendía intuitivamente que no contemplaba un escenario externo, sino una arquitectura que lo incluía. No existía la distancia radical entre lo humano y lo cósmico. Había un diálogo incesante. Los sacerdotes de Egipto llamaban a este diálogo Mat, el orden inteligente que sostiene lo existente, el equilibrio que une lo visible y lo invisible, y Tot, en sus enseñanzas, insistía en que comprender Mat no era rendirse a un destino inmutable, sino aprender a cooperar con las leyes profundas que organizan la realidad, porque la realidad, lejos de ser un accidente caótico, es una sinfonía donde cada instrumento aporta su nota, y el ser humano está invitado a afinar la suya. Cuando el principio de correspondencia se hace carne en la percepción, uno empieza a leer el mundo como un texto vivo, el vuelo de un pájaro al cruzarse contigo, la palabra repetida por personas distintas en un mismo día, el sueño que anticipa una conversación. Todo se vuelve señal. No se trata de superstición ni de buscar significados donde no los hay, sino de reconocer que el campo de la conciencia se comunica contigo en su propio idioma, la sincronicidad. Jung le dio ese nombre, pero los iniciados ya lo conocían desde milenios. Son los hilos visibles de un tapiz invisible, y cada vez que eliges prestar atención, en lugar de descartar, el tapiz se revela con más claridad. Esta capacidad de leer señales no es privilegio de unos pocos, es un músculo de la conciencia que puede entrenarse. La mente común se burla, se apresura, desprecia lo sutil, pero la conciencia que se detiene y observa descubre que hay un orden en la aparente casualidad, como quien aprende a escuchar música compleja y al inicio solo oye ruido, hasta que poco a poco distingue los instrumentos, las repeticiones, la armonía oculta. Lo mismo ocurre con el lenguaje de la vida. Al principio parece confuso, luego se convierte en una conversación íntima. Y cuando esa conversación madura, ya no te sientes perdido en un universo indiferente, sino acompañado por una inteligencia vasta que responde a cada vibración tuya. Los sabios herméticos hablaban del universo como de una mente infinita y del ser humano como una chispa de esa mente. Si esto es cierto, las señales que aparecen en el mundo externo no son mensajes ajenos, sino recordatorios de ti mismo en otra escala. Es tu propia mente ampliada mostrándote lo que no ves todavía. Por eso, los símbolos que aparecen en sueños o en la vigilia tienen tanta fuerza. No son adornos, son puentes. El universo se habla a sí mismo a través de ti, y cada sincronicidad es un espejo de esa conversación. Hay quienes temen a esta idea porque sienten que los reduce a marionetas de un guión escrito. Pero la verdad es lo contrario. Reconocer el entramado no te quita libertad, te la multiplica, porque entiendes que al cambiar tu vibración, cambias las respuestas del campo. Dejas de ser un espectador pasivo y te conviertes en co-creador. Esto no significa controlar la vida como un tirano, sino entrar en danza con ella. Igual que el bailarín no controla la música, pero puede decidir cómo moverse con ella. Tú no decides la totalidad del cosmos, pero sí la manera en que lo atraviesas, y esa manera influye en lo que el cosmos te ofrece de vuelta. La alquimia interna comienza entonces a mostrar resultados externos. No necesitas predicar ni convencer a nadie. Tu frecuencia basta. Personas que vibraban en desarmonía se alejan naturalmente, y aparecen otras cuya resonancia acompaña tu nueva coherencia. Situaciones que parecían imposibles encuentran cauce. Obstáculos que se repetían durante años se disuelven sin lucha. Y tú sabes, en lo más íntimo, que nada de eso es azar.
Es el principio de correspondencia en acción, confirmando que tu trabajo interno no fue vano. Pero junto a este poder llega una exigencia mayor, la de la responsabilidad vibracional. Porque si el universo refleja lo que sostienes, ya no puedes culpar ciegamente a lo externo. Cada enojo prolongado, cada resentimiento alimentado, cada miedo repetido es una orden que el campo recibe, y el campo obedece sin juicio. Esta certeza puede ser dura, pero también es la puerta más grande a la libertad, porque significa que al cambiar dentro, cambias afuera, y que no hay prisión más fuerte que la que tú mismo construyes con tu frecuencia. Los egipcios representaban este discernimiento con la balanza de Mat, donde el corazón del difunto era pesado frente a una pluma. No era un juicio externo de dioses caprichosos. Era una metáfora vibracional. Si tu corazón estaba cargado de densidad, no podía elevarse. Si estaba ligero, podía trascender. Esa balanza sigue operando hoy en cada instante. Cada emoción, cada pensamiento, es un peso o una pluma, y lo que eliges sostener define tu ligereza o tu carga. Comprender esto no invita a negar lo doloroso ni a disfrazar lo oscuro. Al contrario, exige atravesarlo con honestidad. La alquimia real no se logra huyendo de la sombra, sino mirándola de frente hasta que revela su lección, porque la sombra también es correspondencia. Muestra lo que aún no has integrado. Al abrazarla, se convierte en maestra, y entonces el ojo oculto no solo ve la luz, ve también la raíz de la oscuridad y la transforma. De esta manera, la ley de correspondencia se convierte en brújula constante. No importa la situación, siempre puedes preguntar, ¿qué refleja esto de mí? ¿Qué vibración mía está siendo devuelta? Y la respuesta, aunque incómoda, será liberadora, porque con ella recuperas las riendas de tu destino. Así, cada instante se vuelve laboratorio alquímico, y cada experiencia, oportunidad de recordar que no estás separado del cosmos, sino que eres uno de sus espejos vivos. En la penumbra de los templos antiguos, los iniciados eran conducidos a cámaras silenciosas donde no había ornamentos ni estatuas, solo un vacío que obligaba a escuchar el eco de la propia respiración. Allí comprendían que la verdadera enseñanza no se transmitía con palabras, sino con vibraciones. El maestro apenas pronunciaba unas frases, y lo demás ocurría en la presencia compartida. Un campo de energía que resonaba con tanta intensidad que la mente se aquietaba y algo más profundo despertaba. Ese era el modo en que Thoth educaba, no instruyendo desde afuera, sino activando lo que ya estaba dormido en el interior. Si aceptamos el principio de correspondencia, entendemos que todo lo que vemos afuera es reflejo de una ley interna, pero hay otra ley que sostiene ese reflejo, la de vibración. Nada está inmóvil, todo pulsa, todo vibra, desde los átomos hasta las galaxias. La ciencia moderna lo confirma al mostrar que incluso lo que parece sólido es en realidad energía en movimiento. Lo que los textos herméticos enseñaban hace milenios, hoy lo describe la física cuántica. La materia no es sustancia fija, es probabilidad danzante, frecuencia que se organiza en patrones. Y si todo vibra, lo que diferencia una experiencia de otra, una emoción de otra, un destino de otro, es la frecuencia que se sostiene. Cuando hablamos de vibración, no hablamos de teoría, hablamos de experiencia cotidiana. La alegría tiene una vibración distinta a la tristeza, y ambas se sienten en el cuerpo con claridad. El miedo contrae, endurece, enfría. La gratitud expande, suaviza, calienta. No es metáfora, son manifestaciones de frecuencias.
y el campo que nos rodea responde a esas frecuencias de manera tan inmediata como un instrumento que resuena cuando otro cercano toca la misma nota. Así funciona la realidad. Lo que sostienes dentro encuentra su eco fuera. Los sabios lo explicaban con imágenes sencillas. Decían que el universo es como una lira gigante y cada ser humano es una cuerda. Cuando vibras con claridad, entras en armonía con las notas que te corresponden y atraes melodías semejantes. Cuando vibras en confusión, generas disonancia y el eco que recibes parece caótico. No se trata de castigo ni de recompensa. Se trata de resonancia. Por eso el trabajo interior no es accesorio ni lujo espiritual. Es la clave de cómo se organiza tu experiencia del mundo. Imagina por un momento que tus pensamientos son piedras arrojadas en un lago. Cada piedra genera ondas, y esas ondas se encuentran, se refuerzan o se anulan. La superficie del agua cambia según la calidad de las ondas. Así ocurre con tu campo vibracional. Cada emoción sostenida, cada idea repetida, es una piedra que modifica el tejido, y el tejido responde mostrando escenarios, personas, situaciones que reflejan esas ondas. No hay azar absoluto, hay correspondencia vibracional. Por eso los iniciados dedicaban tanto tiempo a la disciplina de la mente y el corazón. Sabían que gobernar sus estados internos era gobernar el reflejo externo. No se trataba de reprimir lo humano, sino de reconocer que cada emoción es energía que puede transformarse. La ira contenida puede volverse claridad. El miedo reconocido puede volverse coraje. La tristeza atravesada puede volverse compasión. La alquimia no elimina, transmuta, y en esa transmutación la vibración se eleva, el campo se reordena, y la vida externa comienza a danzar en otro ritmo. Hoy la neurociencia habla de neuroplasticidad, la física de coherencia cuántica, la biología de epigenética. Todas son formas modernas de decir lo mismo. Lo que sostienes en tu conciencia influye en cómo tu cuerpo se organiza y en cómo el mundo se dispone a tu alrededor. No necesitas ser un científico para comprobarlo. Basta recordar cómo cambia tu día entero cuando eliges comenzar con gratitud en lugar de con queja. El principio es el mismo, solo varía la escala. Y el ojo oculto que ya aprendiste a abrir te permite ver con más claridad estas correspondencias. La práctica es sencilla y exigente al mismo tiempo. Consiste en sostener vibraciones elevadas con constancia. No se trata de negar lo doloroso, sino de no entregarle la soberanía. Significa reconocer que, aunque la vida traiga desafíos, tú decides qué frecuencia alimentas, y esa decisión, repetida, se convierte en tu estado natural. La vibración deja de ser un esfuerzo y se vuelve tu música de fondo. Entonces el universo, que responde sin juicio, comienza a devolverte escenarios acordes a esa nueva melodía. Los egipcios representaban este estado como el halcón que vuela alto, no porque rehúya la tierra, sino porque desde arriba puede ver el conjunto. Elevar la vibración no es escapar del mundo, es verlo desde una perspectiva más amplia y actuar con más claridad. Cada vez que eliges sostener una emoción elevada en medio de la dificultad, estás practicando ese vuelo. Y poco a poco descubres que lo que parecía imposible se reorganiza solo, porque cambió la nota con la que participas en la sinfonía. Y en esa constatación nace la verdadera confianza, no la confianza ingenua de quien cree que nada malo ocurrirá, sino la certeza profunda de que, pase lo que pase, tu vibración es tu ancla, que aunque la tormenta sacuda la superficie, la cuerda que vibra en coherencia mantiene su música, y esa música es la que, en última instancia, reordena la danza de tu destino. En las noches silenciosas de Kem,
cuando el desierto se extendía como un mar de arena interminable y el firmamento se encendía con millones de luces. Los iniciados eran conducidos a contemplar el cielo. No se trataba de un simple acto de observación astronómica, sino de un ritual de reconocimiento. Comprendían que cada estrella no era solo un punto brillante en la distancia, sino un espejo vibracional de lo que ocurría dentro de ellos. Lo que brillaba arriba era lo que latía abajo, y esa visión no era poesía, era ley. El axioma como es arriba, es abajo se volvía evidente frente a la inmensidad nocturna. La respiración se acompasaba con los ciclos estelares y el corazón parecía latir al ritmo de un universo vivo, recordándoles que no eran fragmentos aislados, sino notas dentro de una sinfonía cósmica. Pero había algo más profundo que pocos se atrevían a sostener. Ver en las estrellas el reflejo de uno mismo implicaba aceptar que todo lo externo era un espejo. No solo los astros, también las personas, las situaciones, incluso las dificultades, eran reflejos que devolvían una imagen del estado interno, y eso resultaba perturbador, porque significaba que ya no había culpables externos, que el poder residía enteramente en el interior. Comprenderlo producía vértigo, como mirar un abismo en el que todo lo conocido se disolvía, y, sin embargo, ese abismo era la puerta hacia la verdadera soberanía. La vida cotidiana, con sus rutinas, con sus encuentros y desencuentros, se revelaba como un texto cifrado, cada palabra escuchada, cada gesto recibido, cada circunstancia inesperada era una línea de un manuscrito que hablaba en un idioma silencioso. Todd enseñaba que la realidad es un espejo consciente que nunca miente, que allí donde creemos encontrar azar o injusticia, lo que vemos es una resonancia exacta de lo que vibramos. Esa enseñanza no era cómoda, pero liberaba, porque si lo externo refleja lo interno, entonces, transformando lo interno, el reflejo inevitablemente cambia. En la práctica, esto se volvía palpable. Cuando alguien se sostenía en pensamientos de carencia, la vida se poblaba de escenarios donde nada alcanzaba. Cuando vibraba en desconfianza, encontraba traiciones en cada esquina. Y cuando lograba sostener gratitud y apertura, incluso en medio de la adversidad, aparecían oportunidades inesperadas. El espejo no añadía ni quitaba nada, devolvía con precisión. Como un lago que refleja el rostro tal como se inclina sobre él, sin distorsión, sin engaño. Los antiguos templos estaban llenos de símbolos que recordaban esta verdad. El ojo de Horus no solo era un amuleto de protección, era el recordatorio de la visión interna que reconoce la correspondencia. La balanza de Maat, donde el corazón se pesaba contra una pluma, simbolizaba lo mismo. La realidad se equilibra según la vibración que sostienes. Si tu corazón vibra en densidad, el mundo se vuelve denso. Si vibra en ligereza, el mundo se aligera. Todo se mide en ese campo invisible. Hoy podríamos decir que la vida funciona como un algoritmo vibracional. Lo que alimentas, crece. Lo que ignoras, se desvanece. Y ese algoritmo no se rige por las apariencias, sino por la frecuencia real de tu ser. Puedes pronunciar palabras de paz, pero si sostienes miedo, el reflejo será de miedo. Puedes desear abundancia, pero si vibras en escasez, el reflejo será de escasez. El espejo no atiende a máscaras, responde a la vibración genuina. Aceptar esta ley exige un coraje inmenso, porque ya no sirve culpar al azar, al destino o a los demás. La responsabilidad se vuelve radical, y esa responsabilidad, aunque pesa al principio, termina por liberar, porque lo que antes parecía un mundo hostil e incontrolable se revela como un escenario sensible a tu vibración.
Y si cambia tu vibración, cambia el escenario, no de un día para otro, no como un truco de magia superficial, pero sí como un reordenamiento inevitable, el espejo universal. Sin embargo, no tiene la función de premiar o castigar. Su propósito es despertar. Cuando una persona se niega a reconocer una herida interna, la vida se encarga de mostrársela afuera. Si hay rechazo no resuelto, aparecerán rechazos externos. Si hay miedo escondido, surgirán circunstancias que lo detonen, y así hasta que la conciencia decida mirar hacia adentro. Lo que parecía un enemigo se convierte en un maestro disfrazado. Lo que parecía obstáculo se vuelve portal. Los iniciados aprendían a leer estos mensajes sin victimismo ni arrogancia. Cada situación era interpretada como una línea del diálogo entre el alma y el universo. Y con el tiempo, descubrían que cuanto más clara era su vibración interna, más diáfano se volvía el reflejo. La realidad dejaba de ser un campo de batalla y se volvía un espejo cristalino. Esa era la verdadera magia. No cambiar el mundo por la fuerza, sino transformarse de tal modo que el mundo respondiera con armonía. Y esa comprensión no se quedaba en la teoría, era llevada a la práctica diaria. Cada emoción era observada como una señal, cada encuentro era atendido como un mensaje, cada dificultad era vista como una oportunidad de recordar que la fuente está dentro. Así, paso a paso, el iniciado se entrenaba en el arte más profundo, el arte de mirarse en el espejo del universo sin huir, sin engañarse, hasta reconocerse en cada reflejo. Y entonces, la frase como es arriba, es abajo, dejaba de ser un enigma y se volvía un modo de existencia. Hay un momento en la vida de todo buscador en que la mente se cansa de acumular teorías y el alma exige experiencia directa. Los textos, los símbolos, las parábolas resultan inspiradores, pero no bastan, porque la verdad no se conquista con argumentos, sino con presencia. Fue eso lo que Todd dejó como legado más peligroso para los sistemas de control. La certeza de que no hace falta un intermediario entre tú y lo divino. Y esa certeza comienza a palpitar cuando aprendes a reconocer el lenguaje secreto del campo vibracional que habita en tu interior. Ese lenguaje no utiliza palabras ni imágenes. Se comunica a través de señales sutiles que atraviesan el cuerpo como corrientes invisibles. Un cosquilleo en la piel, una presión en el pecho, una expansión repentina en la frente. Todas esas son frases pronunciadas por el campo que te rodea. La ciencia contemporánea ha comenzado a estudiar lo que llama biofotones, partículas de luz emitidas por las células. Y aunque lo describen como fenómeno biológico, los antiguos ya sabían que eran portadores de información vibracional. El cuerpo emite luz porque es un nodo dentro de una red luminosa mucho más vasta. Cuando tu vibración se eleva, esa emisión cambia, se organiza, y los demás lo perciben aún sin entender por qué. Por eso en las antiguas escuelas se hablaba de aura, no como adorno místico, sino como la huella vibracional de cada ser. No era metáfora, era un campo real que se expande, se contrae, se mancha o se ilumina según la coherencia interna. Y así como el estado del aura puede leerse, también puede cultivarse, lo que llamamos meditación, silencio o contemplación. No es otra cosa que el arte de pulir ese campo hasta que refleje con claridad la esencia original. Imagina una vasija de agua agitada. Si arrojas luz sobre ella, el reflejo es caótico, distorsionado. Pero si permites que la superficie se aquiete, el reflejo se vuelve nítido, incluso revelador. Así funciona tu campo. Cuando vibra en ruido, las señales que recibe y emite son confusas.
Cuando vibra en silencio, la realidad comienza a responder con precisión milimétrica, y es entonces cuando comprendes que los llamados milagros no son intervenciones externas, sino respuestas naturales a un campo coherente. Los iniciados practicaban este arte con ejercicios de extrema sencillez, porque sabían que lo complejo distrae y lo simple concentra. Permanecían en quietud, escuchando el latido, sosteniendo una sola imagen de luz, dejando que el cuerpo respirara sin esfuerzo. Al cabo de unos minutos, lo que parecía ordinario se transformaba. Sentían cómo los límites del cuerpo se desdibujaban, cómo el aire adquiría densidad, cómo el espacio se volvía casi líquido. Esa era la primera puerta. No se trataba de imaginar, sino de reconocer que lo invisible estaba siempre allí, esperando la atención correcta para mostrarse. Y aquí aparece un principio esencial. El campo no responde a la fuerza, sino a la sintonía. Si intentas controlar la experiencia, se escapa. Si te entregas con presencia, se abre. Lo mismo ocurre con la vida entera. Quien se empeña en controlar cada detalle genera tensión, y el campo responde con resistencia. Quien se abre a percibir con atención serena, comienza a notar señales que antes parecían coincidencias. Un libro que se cae en el instante justo, una frase escuchada al pasar, un sueño que revela un camino. El universo nunca ha dejado de hablar. Lo que faltaba era silencio interno para escucharlo. Ese estado de escucha profunda es lo que los antiguos llamaban gnosis, conocimiento que no proviene de afuera, sino de la unión directa con lo real. No es creer, no es suponer, es reconocer. Y en ese reconocimiento, el buscador descubre que nunca estuvo separado, que la distancia entre él y lo divino era un velo tejido por la mente. Cuando el velo se rasga, incluso por unos segundos, la percepción cambia para siempre. No se regresa a la ignorancia, porque el alma ya sabe, y ese saber pulsa en cada gesto, en cada mirada. Pero esta apertura trae consigo una paradoja. Cuanto más sensible te vuelves, más percibes también la densidad del mundo, las emociones ajenas, las tensiones colectivas, los pensamientos que flotan como nubes en el aire. Todo se hace más evidente, y allí comienza otra etapa del aprendizaje, la de sostener tu vibración en medio de la tormenta, porque no se trata de huir del mundo, sino de aprender a caminar en él sin perder la coherencia interna. Esa es la verdadera maestría, y es también la prueba más ardua. Los símbolos del loto y del ibis apuntan a esta enseñanza. El loto crece en el fango, pero florece inmaculado sobre la superficie. El ibis camina entre el barro y el cielo con la misma gracia. Así debe aprender el iniciado, permanecer en el mundo, con sus contradicciones y dolores, pero sosteniendo una vibración que no se contamina, que se nutre de la raíz profunda y se expande hacia la claridad. Cuando comienzas a vivir así, algo silencioso ocurre. Las circunstancias empiezan a reorganizarse alrededor de tu vibración. Personas que vibran en disonancia se alejan, a veces con dolor, a veces con alivio. Otras llegan como si siempre hubieran estado esperándote. Los caminos que parecían cerrados se abren de pronto. No es magia en el sentido banal. Es coherencia vibracional manifestándose en el plano visible. Y en ese punto ya no dudas de que el universo no es una maquinaria ciega, sino un organismo vivo que responde a cada nota que emites. Ese es el secreto que los antiguos protegieron con tanto celo, que el poder no estaba en templos ni en jerarquías, sino en el estado vibracional de cada ser humano. Y comprenderlo cambia todo, porque ya no buscas afuera lo que siempre estuvo dentro. El viaje continúa,
pero ahora sabes que cada paso resuena en la totalidad y que la melodía que sostienes es la que teje tu destino. En el silencio más profundo de la cámara interna, los discípulos comprendían que la verdadera enseñanza no era un conjunto de palabras, sino un estado de conciencia. Allí, sin adornos ni imágenes, solo rodeados por paredes que parecían respirar, se revelaba la paradoja central. La materia nunca había sido un obstáculo, sino un puente. Todo lo visible era símbolo, todo lo tangible era huella de lo invisible, y el error de la humanidad había sido confundir el reflejo con la fuente. Todd insistía en que lo que los ojos miran no es más que la última capa de un proceso vibracional mucho más vasto, como la sombra que no existiría sin la luz que la proyecta. El iniciado que alcanzaba a sentir esta verdad no regresaba igual al mundo. Porque al mirar un árbol ya no veía solo madera y hojas, sino la vibración que lo sostenía desde planos invisibles. Al escuchar una palabra ya no se quedaba con el sonido, sino que percibía la intención que la generaba. Al cruzar la mirada con otro ser humano, intuía la historia vibracional que palpitaba detrás. Todo se volvía más amplio, más transparente, y en esa transparencia la vida adquiría un brillo imposible de ocultar. Pero esa misma claridad también revelaba un desafío. La densidad acumulada de siglos de olvido. No bastaba con abrir los ojos internos. Había que sostenerlos abiertos en medio de la confusión colectiva. Y eso exigía disciplina vibracional, la misma que los sabios transmitían a través de símbolos enigmáticos y ejercicios de una sencillez desconcertante. Porque mientras las instituciones ofrecían rituales complicados, Todd enseñaba lo opuesto, que el poder está en lo simple, en el gesto repetido con presencia, en la respiración que une cuerpo y alma, en la mirada que se detiene hasta ver más allá de la forma. Los registros modernos confirman esta antigua intuición. Estudios de coherencia cardíaca muestran que el corazón emite un campo electromagnético capaz de sincronizarse con el entorno, y que esa sincronía depende del estado emocional sostenido. La física cuántica muestra que la observación modifica la partícula, revelando que la conciencia es parte del tejido de la realidad. La biología de la epigenética confirma que las emociones y creencias modifican la expresión genética. Todo converge hacia la misma verdad que los iniciados ya custodiaban. La conciencia vibra, y esa vibración modela la experiencia. El buscador que entiende esto se vuelve un alquimista de lo cotidiano. Ya no necesita fórmulas externas, porque sabe que cada pensamiento es una chispa, cada emoción un color, cada acción una nota en la sinfonía, y poco a poco aprende a elegir con más cuidado lo que sostiene. Descubre que la queja perpetúa la prisión, que el miedo reproduce el mismo laberinto, que la ira invoca más cadenas, y también descubre que la gratitud abre puertas, que la compasión suaviza muros, que la claridad enciende caminos. No es magia caprichosa, es ley vibracional. Los antiguos hablaban del peso del alma y lo representaban en la balanza de Maat, donde el corazón debía ser más liviano que una pluma. Ese símbolo no era alegoría de un juicio externo, era descripción de un estado vibracional. El alma cargada de resentimiento, de culpas no resueltas, de miedos heredados, se vuelve densa y se hunde en realidades pesadas. El alma que suelta, que reconoce, que perdona, se vuelve ligera y asciende hacia realidades más sutiles. Y ese ascenso no ocurre después de la muerte, ocurre ahora, en cada instante en que eliges vibrar distinto. El iniciado comienza a entrenar este arte en lo más cotidiano. Al despertar, observa el primer pensamiento y lo alinea con gratitud.
Al hablar, mide la vibración de la palabra y la pronuncia con conciencia. Al enfrentar una dificultad, recuerda que lo externo es espejo y busca qué ajustar en lo interno. Cada acto se vuelve un ejercicio vibracional, cada día un laboratorio de alquimia sagrada. Y aunque a veces tropieza, sabe que cada tropiezo es también una señal, un recordatorio de que el camino no es de perfección, sino de retorno constante a la presencia. Así, la enseñanza deja de ser teoría y se convierte en una forma de respirar, de caminar, de mirar. Y en ese punto, el buscador comprende por qué Todd nunca buscó tener seguidores, sino despertadores. Porque el conocimiento verdadero no se transmite de maestro a alumno como se transmite un objeto, sino que se activa de alma a alma, de vibración a vibración. Lo que uno reconoce, despierta en el otro. Lo que uno sostiene, resuena en el campo compartido. Y ese campo no conoce fronteras ni tiempo. Vibra ahora mismo entre tú y estas palabras. Por eso, cuando comprendes que cada instante es un espejo, cada emoción una frecuencia y cada decisión un acto de creación, ya no puedes vivir dormido. La vida se vuelve un templo, el cuerpo un altar, la conciencia un sacerdote silencioso que oficia cada gesto. Y en ese templo todo se revela. Lo divino no está lejos ni escondido. Está vibrando aquí, en este mismo instante, esperando ser reconocido, en los pasillos invisibles donde el tiempo parece detenerse. La memoria de Todd sigue resonando como un eco que no se apaga. No importa que los templos se hayan derrumbado, que los papiros se hayan quemado o que las palabras hayan sido distorsionadas. Lo esencial nunca se pierde, porque lo esencial no se escribe en piedra ni en pergamino, sino en vibración, y esa vibración es indestructible. Viaja a través de las eras como un río subterráneo que siempre encuentra un modo de salir a la superficie. Lo que hoy sientes como un presentimiento, como un escalofrío, como una intuición que aparece sin explicación, es esa misma corriente que te está alcanzando. Los antiguos lo sabían, y por eso construían sus templos alineados con las estrellas, no para adorar astros lejanos, sino para recordarse que lo que brilla allá arriba es reflejo de lo que pulsa aquí adentro. Así como es arriba, es abajo, decían, y no era poesía, era tecnología vibracional. Cada estrella era un punto en un mapa, cada constelación un espejo de la anatomía sutil del ser humano. Comprender eso era aprender a leer el universo como un gran texto viviente, donde nada está separado y donde cada signo, cada número, cada proporción habla de ti. Por eso los iniciados no temían a la oscuridad. Sabían que el caos no era enemigo, sino matriz, que el aparente vacío estaba cargado de potencia esperando ser organizada por la conciencia. Y cuando la vida parecía colapsar, lo que hacían no era huir, sino entrar más profundo en el centro de sí mismos, porque allí encontraban la llave. Esa llave no era otra cosa que el poder de sostener vibraciones elevadas incluso en medio de la tormenta. Mientras los demás se desesperaban, el iniciado respiraba en silencio y recordaba: lo externo obedece a lo interno. Hoy la ciencia empieza a titubear frente a lo mismo, los físicos cuánticos, al observar partículas que cambian de comportamiento según la mirada. Han tenido que admitir que la conciencia no es un subproducto de la materia, sino parte constitutiva de la realidad. Y sin embargo, lo dicen como si fuese un descubrimiento nuevo, cuando en verdad es una confirmación de lo que se enseñaba hace milenios en las escuelas de misterio. La diferencia es que Todd no lo exponía como teoría, lo transmitía como experiencia directa, un ejercicio, una práctica,
un estado vibratorio que el discípulo podía verificar en sí mismo. Cuando cierras los ojos y te entregas al silencio, lo que ocurre no es vacío, sino reordenamiento. Las capas de ruido empiezan a ceder y aparece una sutil melodía que siempre estuvo allí. Esa melodía es el campo, el mismo que sostiene a las galaxias y a tus células. Un tejido inteligente que responde sin palabras. Escucharlo es el primer paso, pero habitarlo es el verdadero despertar, porque cuando permaneces lo suficiente en esa sintonía, la vida afuera empieza a cambiar. Personas que parecían lejanas reaparecen en sincronía. Señales que antes ignorabas se vuelven claras. Caminos que creías cerrados se abren sin esfuerzo. Nada de esto es casualidad. El universo no improvisa. Responde a la vibración que sostienes. Por eso Todd enseñaba que el destino no es una línea fija, sino un campo de posibilidades, y que la conciencia es la pluma que escribe en ese pergamino invisible. Si vibras en miedo, el campo responde con escenarios que lo reflejan. Si vibras en confianza, aparecen experiencias que la confirman. No es castigo ni premio, es ley de resonancia. Y esa ley opera con precisión matemática. El desafío, claro, no está en saberlo, sino en vivirlo. Porque mientras estás aquí escuchando estas palabras, puedes sentir la verdad de la vibración. Pero ¿qué ocurre mañana? Cuando alguien despierte tu ira o cuando regreses a las rutinas pesadas del mundo, allí es donde el entrenamiento vibracional se vuelve real. No en los momentos de calma, sino en las pruebas. Y justamente por eso, los antiguos llamaban a la vida misma el templo. No había que esperar un ritual solemne para practicar. Cada interacción era el altar, cada emoción una oportunidad de recordar. Cuando un iniciado olvidaba, los sabios no lo reprendían. Lo guiaban a observar la caída como una enseñanza. Porque incluso el error vibra, y si sabes escucharlo, revela su mensaje. El problema nunca es tropezar, sino quedarse dormido después del tropiezo. Lo que despierta es la atención, la capacidad de volver una y otra vez al centro. Así es como se forja la ligereza del alma, no por ausencia de cargas, sino por la capacidad de soltarlas cada vez que intentan quedarse. Y es en este punto donde la enseñanza se vuelve revolucionaria. Porque si cada ser humano recordara que la vibración es la raíz de todo, ningún sistema de control podría sostenerse. Las jerarquías perderían su poder. Los dogmas se desmoronarían. Las estructuras basadas en el miedo se disolverían. No porque alguien las derribe, sino porque ya no tendrían con qué alimentarse. Un ser vibrando en coherencia con su verdad es soberano. Y la soberanía interior es la fuerza más peligrosa para cualquier imperio externo. Este es el secreto que tantas veces intentaron ocultar. Pero aquí estás tú, sintiendo que la vibración no es teoría, que hay algo en tu pecho que responde a cada palabra como si reconociera un eco olvidado. Ese eco es la prueba de que la enseñanza nunca murió, de que siempre estuvo esperando a que alguien la recuerde, y ahora, en este mismo instante, está vibrando en ti, en este punto del viaje, cuando has atravesado palabra por palabra, como si fuesen puertas de un templo invisible. Lo que queda ya no es información nueva, sino la vibración que resuena dentro de ti, porque todo lo dicho hasta ahora no buscaba convencerte, sino recordarte. Y lo que resuena no es mi voz, ni tu pensamiento. Es esa memoria más antigua que cualquier religión, más profunda que cualquier ciencia, más viva que cualquier mito. Esa memoria es tuya, y ahora pulsa, ahora late, ahora respira contigo. Mira hacia atrás por un instante. ¿Recuerdas cómo comenzó este camino? Con la sospecha de que lo visible no era todo, con la intuición de que detrás de la materia había un orden más vasto.
Has caminado por símbolos, por historias de Atlántida, por los templos de Egipto, por las leyes herméticas, por la red silenciosa de los árboles, por el lenguaje vibracional del cuerpo y por las pruebas interiores de la conciencia. Y en cada estación, una parte de ti se ha ido reconociendo, como si cada fragmento de este relato fuese un espejo que no te muestra nada nuevo, sino tu propio reflejo bajo otra luz. La paradoja es que todo este viaje no te ha llevado lejos, te ha traído de vuelta, porque lo que buscabas afuera estaba esperándote dentro. Todd lo sabía, y por eso nunca impuso fórmulas, nunca pidió fe ciega, nunca construyó templos para encerrar la verdad. Todo lo que dejó fueron llaves, símbolos, códigos, destinados a que algún día alguien como tú se detuviera, los mirara y sintiera que la vibración detrás de ellos seguía viva. Y esa vibración es la que hoy ha comenzado a despertar en ti. Quizás lo sientas como un leve temblor en el pecho, o como una claridad que aparece entre tus pensamientos, quizás como una certeza sin palabras, como una paz que no depende de lo que ocurra afuera. Sea lo que sea, no lo ignores. Esa es la señal de que la conciencia ha empezado a alinearse con su frecuencia original. Y cuando eso ocurre, nada vuelve a ser igual. Lo que antes parecía inmutable se revela como plástico. Lo que antes parecía azar se muestra como sincronía. Lo que antes llamabas límites empiezan a ceder como si fuesen humo. Pero aquí llega la verdadera enseñanza. No basta con percibir, hay que encarnar, porque ver más allá del velo es apenas el umbral. El trabajo comienza cuando decides vivir desde lo que has visto. Cuando eliges sostener la vibración, incluso en medio de la rutina, del conflicto, de la prisa del mundo, esa es la verdadera maestría. No retirarse a un monte a meditar lejos de todo, sino llevar el templo contigo en cada gesto, en cada palabra, en cada decisión, que tu respiración sea oración, que tu mirada sea espejo, que tu acción sea vibración coherente. La ciencia contemporánea confirma lo que las escuelas de misterio custodiaban en silencio, que el corazón genera campos medibles que influyen en los demás, que la conciencia puede alterar la materia, que las emociones cambian nuestra biología. Pero más allá de los datos, lo que importa es la vivencia, porque no hay laboratorio más sagrado que tu propio cuerpo. No hay experimento más directo que tu día a día. No hay ecuación más precisa que tu vibración sostenida. Cada vez que eliges calma, en vez de reacción, estás escribiendo en el campo. Cada vez que eliges gratitud, en vez de queja, estás alterando el tejido invisible. Cada vez que eliges verdad en vez de máscara, estás reordenando no solo tu vida, sino el entramado colectivo, porque nada vibra aislado. Somos nodos de un mismo campo, y cuando un nodo cambia de frecuencia, todo el campo se ajusta. Ese es el poder que intentaron ocultar, y ese es el poder que ahora vuelve a ti. Quizás te preguntes, ¿y ahora qué? La respuesta es tan simple que puede parecer insuficiente. Ahora, vívelo. No hay técnica más poderosa que tu presencia. No hay ritual más sagrado que tu coherencia. No hay templo más vasto que tu propia conciencia alineada. Cuando camines por la calle, recuerda que el suelo bajo tus pies vibra contigo. Cuando hables con alguien, recuerda que tus palabras son semillas que germinan en su campo. Cuando mires al cielo, recuerda que las estrellas no están lejos. Su orden vibra dentro de tu sangre. El viaje que comenzaste aquí no termina en este video. Apenas se abre, porque la vibración que ahora sientes seguirá contigo. Tal vez en forma de sueños lúcidos, tal vez en coincidencias extrañas, tal vez en una sensación
de que el tiempo se flexibiliza. No busques pruebas externas desesperadamente. Deja que la vida te las entregue en su momento. La señal más clara de que has despertado no está afuera, está en ti, en la manera en que empiezas a habitar el presente con más ligereza, más claridad y más amor. Y cuando dudes, cuando sientas que la densidad del mundo intenta arrastrarte de nuevo, recuerda lo esencial. No tienes que forzar nada, solo regresar, regresar al centro, al silencio, al latido que siempre está ahí. Ese regreso es tu ancla, tu brújula, tu altar, y cuanto más lo practiques, más estable se volverá tu vibración, hasta que ya no dependa de circunstancias, sino que se convierta en tu estado natural. En última instancia, esta enseñanza no te promete milagros externos, te recuerda que tú eres el milagro. No porque seas perfecto, ni porque tengas poderes sobrenaturales, sino porque tu conciencia es capaz de reconocer su unidad con el todo. Y ese reconocimiento cambia la realidad. Ya lo está cambiando. El simple hecho de que estés aquí, de que hayas escuchado hasta el final, de que algo en ti haya respondido, significa que la vibración se ha activado. Y ahora, la pregunta ya no es si es verdad o no, ni si Thoth existió como hombre, como Dios o como mito. La pregunta es más íntima, más radical, más transformadora. ¿Estás dispuesto a recordar quién eres realmente? Porque esa es la única respuesta que importa. Todo lo demás son formas. Así que mientras cierras los ojos esta noche, mientras apoyas la cabeza y el mundo exterior se apaga, escucha el eco de estas palabras no como una voz ajena, sino como la tuya propia, resonando desde un lugar al que siempre perteneciste. El templo está abierto, la llave está en tu pecho. El tiempo de recordar ha llegado. ¿Y tú? ¿Estás listo para escuchar lo que no necesita ser dicho? Deja tu huella debajo de este video y acompáñanos en el próximo tramo de este viaje sagrado.